Bien, tengan todos buenas noches. Vamos a ver ahora lo que es la transformada de Fourier, que bueno, en sí ya se había enviado un video el anterior jueves, donde explica con más detalle. Pero vamos a resumir un poco para que estemos más al tanto. Básicamente la transformada de Fourier se hace la siguiente aproximación de una función periódica a una no periódica, haciendo que el periodo sea infinito. Entonces las expresiones de la serie de Fourier y el coeficiente complejo de Fourier se van a convertir en estas expresiones que se llaman integrales de Fourier o transformadas de Fourier. La transformada de Fourier, f omega, va a ser la integral de menos infinito a infinito de f de t por e a la menos j omega t. Y la transformada inversa, f de t va a ser 1 sobre 2 pi, integral de menos infinito, infinito de f omega, e a la j omega t diferencial de omega, donde en este caso ahora omega va a ser una variable continua, la frecuencia, es decir, vamos a obtener representación en el dominio de la frecuencia de una función no periódica. Entonces, lo que vamos a ver, más que todo en esta parte, es calcular ciertas transformadas de Fourier, analizar unas características y después ver las propiedades, lo que es el cálculo de otras transformadas de Fourier, de otras funciones ya de mayor complejidad. Entonces nos vamos a concentrar nosotros en lo que es la definición de transformada de Fourier, esta expresión integral, para ver los ejemplos que vamos a ver ahora y también las propiedades. Que bueno, había mencionado que el símbolo generalmente es una f de esta forma, pero muy pocos editores de ecuaciones lo tienen. No vamos a estar haciendo manualmente, sino tardaríamos un montón, obviamente, en hacer de manera virtual, ¿no? Entonces, mediante esta integral calculamos la transformada de Fourier, que en general va a ser una función compleja, una parte real, una parte imaginaria. Entonces, al ser una función compleja con parte real e imaginaria, vamos a tener espectros de amplitud y de fase, con el módulo y el argumento, que serían las gráficas del módulo y del argumento en función de omega, que como mencioné va a ser una variable continua. Esta vez el espacio entre dos puntos próximos va a ser un elemento diferencial de omega. Entonces habíamos visto un ejemplo, una función bastante común y bastante sencilla, que es un pulso rectangular de amplitud unitaria, que mediante integración directa obtenemos la transformada de Fourier, que va a ser 2 seno de omega sobre omega. Y bueno, su módulo, su magnitud, va a tener esta gráfica, con la discontinuidad aquí en el punto, en el origen, porque es indeterminable el resultado cuando omega es cero, ¿no? Y espectro de fase, que bueno, el espectro de fase, en este caso, cuando la función positiva se tiene una fase o un ángulo pi, ¿no? Claro, cuando es positiva se tiene un ángulo cero, cuando es negativa se tiene ángulo pi. Vamos a ver otros ejemplos, ahí vamos a comprender mejor lo que son transformadas de Fourier de funciones elementales. Vamos a ver la transformada de Fourier de una exponencial de la forma e a la menos a t u de t, donde a es mayor a cero. Entonces, una transformada de Fourier se representa como f mayúscula de omega. En este caso, va a ser la siguiente integral. Integral
de e elevado a la menos at por e elevado a menos j omega t diferencial de t. Entonces la integral es de menos infinito a infinito. Pero, por ejemplo, esta función e a la menos atu de t va a ser una función definida solamente para t mayor a 0, ¿no? Y gráficamente va a ser una exponencial decreciente. Es decir, esta gráfica, ¿no? Es tu gráfica, ¿no? Entonces, obviamente, la integral no va a ser de menos infinito a infinito, va a ser solo desde 0 a infinito. Entonces, de 0 a infinito, podemos evaluar directamente esta integral. Primeramente, esto lo voy a escribir como e a la menos a más j omega t diferencial de t. Factorizando un menos t en el exponente. Entonces, al integrar, esto va a ser e a la menos a más j omega t sobre menos a más j omega evaluado de 0 a infinito. Entonces, en infinito es 0 y en 0 es 1, ¿no? Resultando 1 sobre a más j omega. O dicho en otras palabras, la transformada de Fourier de e a la menos atu de t va a ser 1 sobre a más j omega. Y esto a partir de ahora va a ser fórmula. Vamos a tomar esto ya como una fórmula. Entonces podemos copiarlo hasta aquí.
Bien. Entonces, en este caso vamos a ver cómo serían sus espectros de frecuencia para esa transformada de Fourier. Que el módulo, en este caso, módulo de f de omega va a ser 1 sobre raíz cuadrada de a cuadrado más omega cuadrado. En este caso, bueno, aquí hay parte real imaginaria, ¿no? Va a ser complejo, se puede esto descomponer en partes real e imaginaria, pero el módulo, directamente el denominador se puede hallar, ¿no? El argumento hay que descomponer en partes real e imaginaria. Para eso, lo que hacemos es multiplicar por su conjugada. Es decir, multiplicamos por A menos J omega sobre A menos J omega. Y entonces, haremos esto, va a ser A menos J omega sobre A cuadrado más omega cuadrado. Por lo tanto, F omega va a ser A sobre A cuadrado más omega cuadrado menos J omega sobre A cuadrado más omega cuadrado. Entonces, recién aquí podemos hallar su argumento, ¿no? En este caso va a ser función de omega, que lo vamos a llamar tita omega, arco tangente, tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? Menos omega sobre A cuadrado más omega cuadrado. La parte real va a ser A sobre A cuadrado más omega cuadrado. Y esto sería menos arco tangente de omega sobre A. Entonces, vamos a ver cómo serían estas gráficas de módulo y argumento. Entonces, para eso podemos usar lo que es el programa GeoGebra. Y se puede realizar cualquier gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 1 sobre raíz de A cuadrado más omega cuadrado. Que bueno, aquí hay que escribir en función de X, ¿no? 1 sobre
raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Y bueno, aquí, como a es una variable, un parámetro más que todo, toma su valor, ¿no? Pero aquí a mayor a cero. Entonces aquí vamos a observar para valores de a positivos que vayan, digamos, desde 1 hasta 5. Suficiente. Entonces vemos su gráfica, ¿no? Que va a ser más plana o más elevada, dependiendo del valor de A. Tal vez si tomamos valores, a ver, de A, digamos, desde 0.5. Y vamos a ver qué mejor. Cuanto más pequeño A, esto es más elevado, ¿no? Cuanto más crece A, más plano, no se va a notar ese punto máximo o ese extremo, ¿no? De todos modos, la gráfica del espectro de amplitud va a tener esta forma, ¿no? Para un valor de A, digamos, 0,8. Y el ángulo, bueno, dice es menos arco tangente de omega sobre A. Esto también se puede graficar aquí. Vamos a borrar todo. Menos arco tangente x sobre A. Aquí el valor de A, hay que tomarlo positivo, ¿no? Desde 0,5 como hace un momento. Entonces, igual cuando A se hace más grande, hasta 5, digamos. Esto casi va a ser así una línea, ¿no? Pero valores menores de A va a ser más forma de una curva, de un arco tangente, ¿no? Una tangente inversa. Pero con este menos, bueno, está reflejado respecto al eje horizontal. El valor de A 0,8, vamos a observar el ejemplo. Aquí tenemos la amplitud, el módulo. Y aquí el ángulo o argumento. Podemos copiar.
Vamos a ver estos otros ejemplos de transformada de Fourier. Un poco esto, vamos a... En caso de tener una exponencial creciente, e a la ATU de menos t, donde a es menor o a es mayor a cero, vamos a tener el siguiente caso. E a la ATU de menos t, bueno, va a ser e a la AT para t menor a cero, ¿no? Y aquí la imagen sería realmente 1. Entonces, de manera similar vamos a hallar su transformada de Fourier, que va a ser, en este caso, la integral de menos infinito hasta cero de e a la AT por e a la menos j omega t diferencial de t, lo cual es igual a integral de menos infinito a cero de e a la a menos j omega t diferencial de t. Entonces, igual se obtiene por integración directa, que vamos a tener e a la e a la a menos j omega t sobre a menos j omega elevado de menos infinito a cero. Y ese sería e a la 0, 1 y e a la menos infinito 0. Ya directamente pondremos el resultado, ¿no? La transformada de Fourier, una exponencial creciente, va a ser entonces 1 sobre a menos j omega. Y eso también va a quedar para nosotros como fórmula a partir de ahora. Entonces, de igual forma se puede graficar su espectro de amplitud y de fase, que va a ser muy similar al anterior, pero ya no lo vamos a hacer. Solamente hemos visto los primeros dos ejemplos para ver, ¿no?, que es un espectro de amplitud y de fase
pero de otras funciones incluso va a ser muy complicado hacer. Vamos a ver este otro ejemplo más, donde podemos usar las fórmulas que ya hemos visto. Transformada de Fourier de e a la menos a, valor absoluto, está mal, a valor absoluto de t. Entonces aquí, esta función equivale t elevado a menos a, valor absoluto de t, es la combinación de las dos anteriores. Porque vamos a tener, si t es negativo, vamos a tener e a la at, para t menor a 0. Y e elevado a la menos at. Si t es positivo, vamos a tener e a la menos at. Y entonces vamos a tener la siguiente gráfica. Para t negativo, una exponencial creciente. Y para t positivo, una exponencial decreciente. Que lo puedo representar, obviamente, respecto a la función escalón unitario. Como decía, es la combinación de las dos. E a la t para t menor a 0 es lo mismo que e a la at u de menos t más e a la menos at u de t. Y entonces ya tenemos esas transformadas calculadas. 1 sobre a menos j omega más 1 sobre a más j omega. Y bueno, esto se reduciría a lo siguiente. Es una función par, ¿no? Y habíamos visto que si una función es par, su transforma de Fourier es real, y aquí pareceríamos tener complejos. Pero aquí hallamos como un denominador, ¿no? Hacemos operaciones algebraicas. A menos j omega por a más j omega. Y arriba que vamos a tener a más j omega más a menos j omega. Entonces sería 2a, y aquí es producto de conjugados, vamos a tener entonces a cuadrado más omega cuadrado, que sería la transformada de Fourier de función combinada de las dos anteriores. Podemos revisarlo y copiarlo.
Bien, entonces son algunas transformadas de Fourier elementales que se pueden hallar por integración. Entonces, otras transformadas no pueden hallarse por integración porque esta integral no se va a poder evaluar para otras funciones. Y otras funciones directamente no van a tener transformada de Fourier. Entonces vamos a ver primeramente lo que son las propiedades y en qué casos vamos a poder calcular una transformada de Fourier para algunas funciones primero elementales y después ya funciones especiales. Para lo cual, entonces, tenemos las siguientes propiedades. Linealidad, que es una propiedad muy evidente de la transformada de Fourier, donde se tienen constantes multiplicando a funciones. Entonces, de igual forma que una derivada o que una integral, porque la transformada de Fourier es una integral, ¿no? Las constantes se copian y la transformada de Fourier solo se aplican a los términos que contienen la variable t y los convertimos en funciones de omega, es decir, f1 y f2 de omega van a ser las transformadas de Fourier de f1 y de f2 de t respectivamente. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la siguiente expresión, 3t a la menos 3t u de t menos 4e a la 2t u de menos t, directamente aplicando las fórmulas ya vistas, ¿no? El 3 se copia nomás, y e a la menos 3t u de t va a ser 1 sobre 3 más j omega. Básicamente, ¿no? Aquí, ¿no? Si tengo el exponente que es negativo, aquí voy a tener suma. Ahora aquí de menos 4 a la 2t u de menos t, 4 se copia y vamos a tener 2 menos j omega, ¿no? Entonces aquí, cuando el exponente es positivo, ¿qué tienes esto, ¿no? De acuerdo a esta fórmula y esta otra fórmula que hemos deducido, ¿no? Entonces se aplica directamente la linealidad, no hay aquí ningún problema o ninguna dificultad. Vamos a ver lo que es cambio de escala o escalonamiento. Que esta propiedad, si bien no utilizamos mucho en cálculo de transformadas de Fourier, más que todo se va a demostrar para otras propiedades que vamos a ver más adelante. Dice lo siguiente. Si transformada de Fourier de una función f de t es f mayúscula de omega, transformada de f de at, la t se multiplica por a, va a ser 1 sobre valor absoluto de a por f de omega sobre a. Es decir, este a de t pasa a dividir en valor absoluto y la omega se divide sobre a. Entonces, en estas propiedades y en otras que vamos a ver, se usa la definición que hemos visto originalmente. Transformada de Fourier de f de at va a ser integral de menos infinito a infinito de f de at por e a la menos j omega t. Y hacemos este cambio de variable. Tau va a ser igual a at diferencial de tau a por diferencial de t. Entonces aquí en la transformada de Fourier sustituimos a t por tau. Y a t por tau. Sustituimos t por tau sobre a. Y diferencial de t, diferencial de tau sobre a. Pero aquí hay que tomar en cuenta que a sea positivo para mantener los límites, ¿sí? Porque si cambiamos a la variable tau, que va a ser at, si t es menos infinito por un positivo sigue siendo menos infinito. Y si
Y si t es infinito, infinito por un positivo sigue siendo infinito. Entonces aquí se mantienen los límites para a mayor a cero. Y de aquí, esto ordenamos de la siguiente manera. 1 sobre a sale afuera. Integral, entonces quedaría de f de tau e a la menos j omega sobre a tau. Diferencial de tau. Que esto no es otra cosa que la integral de la transformada de Fourier, ¿no? La integral de Fourier. Pero en lugar de omega tengo aquí omega sobre a. Entonces esto sería transformada de Fourier de omega sobre a. En cambio, si a es negativo, si a es menor a cero, aquí cambian los límites, ¿no? Porque si t es menos infinito por un negativo se vuelve infinito. Si t es infinito, infinito por un negativo se vuelve menos infinito. Todo lo demás lo mismo. Y para intercambiar los límites, aquí saca un signo menos. Entonces tiene la misma expresión, ¿no? Menos 1 sobre a, integral de menos infinito a infinito de f de tau e a la menos j omega a, tau diferencial de tau. Y esto no va a ser otra cosa que la transformada de o f de omega sobre a, ¿no? Porque en lugar de omega tenemos omega sobre a en la integral de la transformada de Fourier. Por lo tanto, usando la definición de valor absoluto que habíamos aplicado también en otras propiedades, se va a tener que transformar de f de at 1 sobre valor absoluto de a, f de omega sobre a. ¿No? Entonces, porque el valor absoluto de a va a ser menos a cuando a sea menor a cero, ¿no? Vamos a ser menos a. El valor absoluto va a ser a cuando a sea mayor a c. Y ahí se tendría entonces estas dos propiedades de la transformada de Fourier, linealidad y cambio de escala. Lo podemos copiar.
Bien, entonces las otras propiedades vamos a ver la siguiente semana nomás, día lunes, y vamos a quedar. Bien, Hasta luego, tengan entonces sí. buenas noches y Hasta el lunes, sí. el lunes.